Hola, ¿qué tal? Me complace muchísimo saludarle esta mañana de martes. Muchísimas gracias por sintonizar Canal 7 y por quedarse acá con nuestro programa, que con todo cariño y con responsabilidad hemos preparado de inicio a fin con la idea de que la información que tenemos sea muy útil para usted y también para su familia. Ya usted vio en los titulares que tenemos un menú bastante variado, desde regalos para el Día del Padre hasta un tema también que se las trae, como es el tema de la renegociación de alquileres y con el que vamos a arrancar en este momento. Hace unos días el ministro de Salud, Daniel Salas, declaró que estábamos prácticamente entrando ya en la segunda ola pandémica, pero el concepto ha sido como desconocido para la mayoría de nosotros que no somos profesionales en el campo. ¿Qué significa que estemos usted y yo, la población en general, en una segunda ola pandémica? Y esto da pie para hablar de otro término como es transmisión comunitaria. Estamos a las puertas de que podamos enfrentar una transmisión de este tipo y cuáles son las recomendaciones que ahora nosotros como población debemos tomar en cuenta. Estas consultas, estas dudas nos las viene a responder el doctor Marco Vinicio Boza, que entre muchas especialidades que tiene el doctor, una de ellas es salubrista y además es miembro del Centro de Coordinación Operativa para enfrentar todo este tema del coronavirus por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social. Así que si usted tiene consultas que realizarle al doctor, yo estoy seguro que el doctor con su conocimiento va a poder ayudarnos a evacuarlas. Recuerde que ponemos a su disposición el Facebook del programa, el Facebook de Buen Día, va a encontrar una fotografía con el doctor y también la línea de WhatsApp 6087-7777 para que usted nos envíe un video si usted necesita hacer una consulta grabada al doctor. Procure que sea un video cortito de unos 30 segundos para que así podamos participar a la mayor cantidad de televidentes. Así que abrochémonos los cinturones ahí donde usted está, en su casa, en su lugar de trabajo, porque la idea es aprender, como siempre yo les digo. Doctor, y bienvenido. Qué gusto tenerle nuevamente aquí en la casa. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias, doctor. Me gustaría primero que valoráramos en qué criterios se basan ustedes, el campo de salud, para ya entrar en la categoría de que estamos enfrentando una segunda ola pandémica. Bueno, eso hace referencia a la forma en que crecen los casos. Al principio hay muy poco caso, hay un aceleramiento en el número que se va acumulando, cada día van apareciendo más y eventualmente llega a una cima, a un tope y empieza a reducirse el número de casos. Si viéramos eso graficado sobre un papel, observaríamos una especie de montaña, como una loma, algo que sube y que baja. A eso lo llamamos una oleada o una ola epidemiológica. Entonces, hay olas en el transcurso de cualquier enfermedad. Al principio pueden haber pocos casos, luego van a haber muchos. En algunas enfermedades baja el número de casos, pero luego repunta, vuelve a ascender, luego vuelve a bajar. Dependiendo de la enfermedad, dependiendo de las condiciones, vamos a tener diferentes patrones de cambio en el número de personas que se enferman. Costa Rica vivió una primera ola al puro principio de esto, que inició el 6 de marzo con la descripción del primer caso en Costa Rica, o de los dos primeros casos, eran un matrimonio, y a partir de ese momento tuvimos casos, pero dichosamente en un número muy reducido, que luego casi desaparecen para luego repuntar al cambiar las características de la población. Ya usted me va a explicar un poquito con más detalle esto, doctor. Sé que hemos venido manejando todos a nivel país el concepto de burbuja social. Sí. Y me gustaría mucho ver si usted considera, en una opinión muy personal y profesional de su parte, doctor, si este concepto de burbuja social pueda ser una de las causas también como para que este repunte se haya presentado. No, básicamente lo que tenemos que recordar es que burbuja social hace referencia sobre todo a poblaciones muy estáticas, muy poco migrantes, muy poco migratorias. Cuando estamos hablando de burbuja social, estamos hablando de un grupo de personas que conviven bajo un mismo techo. Puede ser que se refiera a una familia, puede ser que se refiera a una familia nuclear, puede ser que se refiera a una familia expandida, es decir, papá, mamá, hijos, con los abuelos, sin los abuelos, con los tíos, sin los tíos, con los primos, sin los primos, pero al final de cuentas, gente que está cohabitando en una misma casa. Comparten un techo y conviven dentro de esa habitación. Estamos hablando entonces de que una burbuja social, tal y como se ha definido, sobre todo por el señor ministro de Salud en esta época, es un grupo de personas que no necesariamente pasan todo el día juntos, pero que sí conviven y que sí definitivamente pernoctan. La diferencia de esto con un grupo de trabajadores es que los trabajadores, al revés,
pasan mucho rato durante el día juntos, pero en la noche cada quien va para su casa. Una situación muy especial sería, por ejemplo, el de los trabajadores migrantes que viven temporalmente unas varias semanas dentro de una barraca o en un bache, compartiendo con sus compañeros de habitación un tiempo más prolongado y que luego tienen que ir a trabajar y generalmente trabajan juntos. Entonces, el concepto de burbuja empieza a ampliarse, empieza a modificarse. La diferencia fue que en la primera ola que hemos tenido en el país, hemos tenido más personas en ámbitos urbanos o suburbanos, hemos tenido mucho más personas profesionales, funcionarios incluso de servicios de salud, hemos tenido personas que tienen negocios o actividades lucrativas que les permiten tener un nivel de vida más propio de clase media alta. Y como consecuencia, la capacidad de aislamiento de estas personas y de acatamiento de las recomendaciones que se les ha dado, pues es mucho más fácil. En esta segunda etapa, lo que estamos teniendo es la expansión natural de la enfermedad hacia zonas más bien rurales y suburbanas, pero sobre todo rurales, que es lo que ha descrito el señor ministro cuando hace alusión al hecho de que en este momento hay mucho más trabajadores agrícolas siendo afectados. Entonces, en ese momento tenemos que pensar en qué condiciones vive y en qué condiciones trabaja un trabajador agrícola. Evidentemente tenemos una población migratoria porque el trabajador agrícola va donde existe una cosecha. No necesariamente tiene que estar cerca de su casa. Entonces, si va a una cosecha determinada, tendrán que desplazarse un grupo de personas hacia ese sector, pero luego la cosecha cambia y van a desplazarse ese mismo grupo de personas a otro sector geográfico del país, de modo que se convierte en una población migratoria, en una población dinámica, que va de aquí para allá de acuerdo a la necesidad del país, que va de aquí a allá de acuerdo a las posibilidades de la familia, y eso hace que el tipo de personas que se contagia y el tipo de personas que tiene que guardar aislamiento, pues viva en condiciones completamente diferentes. Doctor, más de la mitad de los pacientes nuevos son nicaragüenses. Incluso el jueves pasado veíamos estadísticas asombrosas de más de 80 casos, hablando un poquito acerca de esto. Y el gobierno, si bien es cierto, ha favorecido con darles atención médica. Quisiera que usted nos cuente cómo influye esto en la dinámica de la curva que veníamos manejando y si esto también puede ser lo que haya detonado la segunda ola pandémica. Primero que nada, en relación a la estadística relativa de esta segunda ola, efectivamente hay una alta cantidad de personas que tienen pasaporte extranjero, que viven en Costa Rica y que algunos de ellos tienen residencia o que viven en la zona fronteriza y son las personas de las comunidades transfronterizas. Si lo vemos a lo que está sucediendo en este momento, efectivamente puede ser un 50%. Si lo vemos dentro del contexto del fenómeno costarricense, es un 25%. Ahora bien, el impacto que tiene un incremento de personas enfermas indistintamente de la bandera, indistintamente del color del pasaporte de esa persona, el impacto que tiene sobre el sistema de salud es el que nos debe interesar, el que nos debe preocupar. Entonces veamos los números para ver cómo estamos. Resulta que efectivamente nos acostumbramos en la primera oleada a cifras de 20 y 20 era nuestro estándar. 20, 25, nadie se asustaba. Cuando teníamos algo más de 25, 30, ya la gente se preocupaba y por debajo de 10 estábamos muy satisfechos. De un momento a otro empezamos a tener 50 e incluso en algún momento tuvimos un 80. Ahí de hecho lo estamos viendo en el gráfico. Mire lo que bien que está ahí. Se da cuenta como hacia la izquierda del gráfico hay una especie de loma. Olvidémonos de los picos. Esas fluctuaciones cotidianas no son relevantes. Con nuestra imaginación podríamos imaginar una línea que pasa por el centro de los picos, ¿verdad? O de las inflexiones que se producen en el gráfico. Y podríamos adivinar una especie de montaña en esta primera parte hacia la zona izquierda del gráfico. Luego viene una especie de valle y ese valle luego empieza a subir. Vea qué interesante, el ascenso es lento, es un ascenso progresivo que no es un ascenso exponencial
como el que se vio, por ejemplo, en Italia o en España, en donde los casos se duplicaban en cuestiones de un día o dos. Realmente catastrófico, un verdadero cataclismo para la salud del pueblo. Aquí tenemos una curva que va en ascenso efectivamente, incluso es un poquito más alta por ahora que la curva anterior, pero lo que vemos es que la duplicación de casos es lenta. De hecho, si usted hace en este momento el cálculo, puede darse cuenta que Costa Rica está duplicando número de casos en 30 días. Y se lo digo de alguna forma más clara. El 6 de mayo teníamos en Costa Rica 800 casos. Y el 6 de junio tenemos 1.200 casos. Como consecuencia, duplicamos el número nacional de casos en cuestión de un mes. Y eso es muy bueno para Costa Rica, porque no se está recargando el sistema de salud. Atender 80 personas por día, pues para algunos puede ser tal vez preocupante, pero un momento, ¿qué ha sido capaz Costa Rica de hacer? ¿Cuántos pacientes o cuántas personas venían a bordo del avión de Iberia que repatrió costarricenses? 260. ¿Y en cuántas horas fueron atendidas? En 4. ¿Recargó el sistema hospitalario? No. ¿Recargó el sistema de EVAIS? No. Fue una atención muy buena, muy oportuna, muy efectiva y definitivamente valiosa porque se detectaron 3 o 4 personas que venían con el virus activo. ¿Qué estamos viendo ahora en el sector norte del país? 50 casos, 80 casos. Bueno, ayer 29, como que cayó. ¿Es posible que repunte el día de hoy? Es posible. Pero entonces, la pregunta importante es, ¿qué ha significado para el sistema hospitalario de Costa Rica este repunte? Omar, te voy a decir, no ha significado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque resulta que entramos a la segunda ola con 6 pacientes en cuidados intensivos. ¿Cuántos pacientes tenemos hoy en cuidados intensivos? Prácticamente 16 días después de que inicia la segunda ola. 4. De 6 bajamos a 4. O sea, esta segunda ola no está teniendo hasta el día de hoy ningún impacto sobre cuidado intensivo. Al contrario, de alguna manera ha reducido. Cuando teníamos el inicio de la primera ola, aproximadamente el 2.3% de los pacientes en Costa Rica requerían de cuidado intensivo. El día de hoy, el 1.8% de los pacientes requieren de cuidado intensivo. ¿Qué podemos decir? Que el perfil de los enfermos está cambiando y que está aumentando progresivamente, junto con el número de casos, el número de casos leves que se manifiestan como gripes leves que van a ser manejadas en el hogar cuando hay hogar. Porque cuando no hay hogar, recurrimos a un albergue. Vamos a volver al gráfico que les habíamos presentado, Jorge, si usted me hace el favor para la siguiente pregunta que quiero hacerle al doctor. Porque si usted nos estaba hablando, doctor, de este comportamiento lineal que prácticamente veníamos trayendo, usted nos pidió imaginarnos esa línea. Ahí está la línea. En la parte izquierda, y ahí podemos ver cierta regularidad en cuanto al ascenso del número de infectados. Claro. Pero de un momento a otro hay un descenso y de un momento a otro, doctor, se dispara otra vez, que es parte de lo que estamos viendo. ¿Qué probabilidades hay que este disparo hacia arriba, este ascenso, vuelva a ocurrir en cuestión de días, doctor? Puede ser que ocurra un nuevo ascenso. Yo esperaría que haya un nuevo ascenso. La diferencia que tenemos ahora es que estamos viendo desarrollarse la enfermedad en zona rural, en zona agrícola, y las poblaciones agrícolas son móviles. A eso me refiero. Que una población X va a estar trabajando ahora cierto cultivo y en el futuro esta misma población se va a desplazar a trabajar otro cultivo y podría ser que en esa nueva zona haya gente que todavía no tiene la enfermedad. ¿Qué ha significado, ya no para cuidados intensivos, Omar, sino para hospitalización, esta segunda ola? Entramos el 1 de junio a la segunda ola con 20 pacientes más o menos en hospitalización, 16, 17 de los cuales corresponden a personas que tienen una neumonía y están hospitalizadas en el salón de medicina, en las camas de aislamiento, recibiendo su tratamiento, siendo vigiladas oportunamente, todo muy bien. Empieza la segunda ola y en cuestión de pocos días
tenemos más de 400 casos nuevos. ¿Qué impacto tuvo esto sobre el sistema sanitario? Sobre el sistema sanitario en el primer nivel, fuerte, porque los EVAIS tienen que desplazarse, los médicos, las enfermeras, los ATAPs se tienen que desplazar y evidentemente hay todo un movimiento epidemiológico y un movimiento de salud pública que implica algún grado de recargo sobre el sector salud. Pero yo quisiera pensar en hospitales, que ha sido una de nuestras preocupaciones. De aquellos 16, 17 casos que teníamos al principio de la segunda ola, el día de hoy, con 2 semanas de segunda ola, ¿cuántos pacientes tenemos internados con neumonía? 15. Cuando empezamos teníamos 17, hoy tenemos 15. ¿Qué significa esto? Que la segunda ola, hasta el día de hoy, Omar, hasta el día de hoy, las enfermedades son cosas dinámicas, cambian en cuestión de horas, cambian en cuestión de días. Hasta el día de hoy, la segunda ola ha representado un incremento en el número de casos leves, de gripes no complicadas y de personas que se van a ir a aislar y a convalecer en su hogar o en su albergue. Desde esa perspectiva, Omar, si usted a mí como médico me pregunta, ¿está usted satisfecho con lo que está ocurriendo? ¿Está usted tranquilo con lo que está ocurriendo? Mi respuesta es un rotundo sí. Y mi respuesta sería, me encantaría que esta ola segunda siga, pero con esta tendencia. Con una tendencia que no genera hospitalización, con una tendencia que no genera cuidado intensivo, que lo que genera es gripe leve de manejo ambulatorio en la casa. ¿Trae esto alguna repercusión sobre el país? Claro que sí, claro que sí. Estamos hablando de gente engripada con una orden sanitaria que se tiene que ir a meter a la casa mínimo 2 semanas. Estamos hablando de mano de obra perdida, estamos hablando de fuerza laboral perdida, estamos hablando de impacto sobre el sector agrícola, sobre el sector productivo nacional. Entonces tengo que partirme. Como médico estoy feliz, como médico estoy encantado, como médico estoy orgullosísimo de lo que está haciendo Costa Rica, de lo que está haciendo el pueblo costarricense, de lo que están haciendo los líderes en salud. Como costarricense estoy preocupado, porque esta enfermedad, a pesar de que sea una gripe leve, está mandando gente que podría estar trabajando en sus trabajos habituales, en sus labores habituales, al hogar. 2 semanas, e incluso a veces un poquito más. Doctor, usted es bastante puntual en decir que esto puede cambiar de la noche a la mañana. De un momento a otro. Sí. Y ese orgullo médico que usted siente y que es casi tangible y palpable, a nivel de costarricenses también, nosotros que no somos médicos, estamos con una duda que creo que muchos costarricenses nos hacemos, y es que el tema de la flexibilización de las medidas, por ejemplo, que se amplió más la restricción, más bien se redujo la restricción sanitaria, ya hay apertura de centros comerciales, apertura de restaurantes. Esta flexibilización, doctor, ¿podría jugarnos una mala pasada? Sí, claro. Y más bien cambiar todo el panorama. Claro que sí, claro que sí. No todo el panorama, no todo el panorama. Va a cambiar el panorama, sobre todo urbano. No va a cambiar el panorama rural, porque el panorama rural se está desarrollando en este preciso instante. Entonces, la flexibilización de medidas va a afectar sobre todo las zonas urbanas y suburbanas. ¿Qué me preocupa? Las paradas de buses atiborradas de gente. ¿Qué me preocupa? Que cuando llueva todo el mundo se meta juntitos bajo un mismo techo. ¿Qué me preocupa? Que los padres de familia anden con sus niños haciendo mandados en un momento en que todavía los niños no deberían estar en la calle. ¿Qué me preocupa? Que se pierda en algún momento la solidaridad del costarricense y que dejemos de proteger a las poblaciones vulnerables. Y oh, qué casualidad, por Dios, Omar, el peón agrícola es una población vulnerable. Independientemente de la bandera, es una población vulnerable. Y esas personas hay que protegerlas porque están trabajando para Costa Rica, con Costa Rica, en Costa Rica. Entonces, creo que ahí tenemos muchas cosas que decir, pero bueno. ¿Qué es la preocupación de la apertura, de la reapertura? Que por lo menos en Europa, Omar, e incluso en Corea del Sur, uno de los baluartes del manejo de esta pandemia a nivel mundial,
Ha sucedido que en el momento en que se relajan las medidas de contención social, inmediatamente empiezan a haber brotes, pero esta es la belleza de esto. No son brotes colectivos universales, son brotes locales, son brotes aquí, allá, y ya tenemos identificadas las zonas de mayor riesgo. Tiene mayor riesgo, desafortunadamente, para algunas industrias, los bares, las discotecas, las plantas de empaque de cárnicas por el frío en Europa, las plantas de procesamiento avícola en Europa. Estamos hablando de las iglesias, estamos hablando de los gimnasios en Europa. Entonces nosotros podemos aprender y podemos observar y decir, bueno, si esto ha sucedido en Europa, ¿cómo lo vamos a mitigar en Costa Rica? Europa decidió abrir las puertas de las aulas para que los niños regresaran en grupos grandes. Costa Rica está planteando una estrategia mediante la cual solamente van los niños más grandecitos, que tienen mayor comprensión y mayor capacidad de disciplina, y además de eso en grupos menores, muy restringidos y en forma alterna. En relación con industrias, hemos ido aumentando progresivamente el aforo. Empezamos con un 25, seguimos con un 50. Esta semana entraríamos, si todo está bien, a la etapa número 3, propuesta por el ministro de Salud. ¿Se puede echar a perder alguna cosa? Claro que sí, claro que sí. Si la gente se da por confiada y dejan de lavarse las manos, y dejan de toser correctamente, y dejan de estornudar correctamente, y no guardan la distancia corporal, esto se va a descomponer. ¿Usted considera, doctor, por lo que lo escucho también, que las personas, los costarricenses, se estaban cuidando más al inicio de toda esta pandemia que ahora? Hemos perdido este tipo de restricción. ¿Sabe qué perdimos, Omar? El miedo. Porque al principio esta era una enfermedad completamente desconocida. No sabíamos qué nos venía. Estábamos viendo gente cayendo muerta en las calles. Estábamos viendo unas fotos terribles de terror, de película de zombies. Y nos decían, esta es la realidad en China, esta es la realidad en Corea, esta es la realidad en Vietnam. Y estábamos realmente asustados. Conforme ha ido sucediendo que en Costa Rica se desarrolla la enfermedad, mucha gente le ha perdido el respeto. Y ya no tendríamos que hablar de temor, ya no tendríamos que hablar de miedo. Hablemos de respeto y hablemos de prudencia. La gente ve lo que sucede en la calle y dice, hombre, ayer fui a hacer un mandado, estuve toda la mañana haciendo mandados en el súper y en los bancos y no me enfermé. Como consecuencia, esto no es tan terrible. Lo corrijo, no se enfermó porque atendió a las recomendaciones del Ministerio de Salud y de la Caja. No se enfermó porque las demás personas se están cuidando. Y este es uno de los mensajes más fuertes de este momento, Omar. Esta enfermedad no es para que yo me cuide. Esta enfermedad es para que nos cuidemos como grupo, para que nos cuidemos como comunidad. Yo hago lo que tengo que hacer para proteger a las poblaciones vulnerables. Yo hago lo que tengo que hacer para defender a los que no se pueden defender tan fácilmente. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido uno de los muchos factores que ha influido sobre el éxito que ha tenido Costa Rica? El hecho de que tenemos adultos mayores que piensan y que acatan recomendaciones. Y el adulto mayor costarricense se metió a la casa y China nos dijo, la mayor mortalidad de COVID-19 se da en los mayores de 60 años y el mayor número de enfermos, nos dijo Italia, se da en personas de más de 60 años. Aparte de que Italia tiene una población mucho más vieja que Costa Rica. ¿Qué hicieron los costarricenses? ¿Qué hizo el adulto mayor costarricense? Meterse a la casa, protegerse y proteger a los demás. Y como consecuencia, el porcentaje de adultos mayores que en este momento en Costa Rica están enfermos es menor del 3%. Es un éxito. Doctor, una pregunta que se están haciendo muchos padres de familia, y en este momento las redes sociales nuestras están llenas de consultas en este sentido. Sí, muy importante, muy importante. Mi hijo, por ejemplo, ya creció, pero yo me pongo en el papel de los padres de familia que tienen niños que van para clases. Es este tema que usted estaba tocando, doctor. Porque hay todo aquí un contraste entre la burbuja social que usted nos explicaba y el hecho de que se rompa la burbuja social porque estos niños regresan a clases. Claro.
¿Cuál es su opinión? De hecho, en muchas preguntas, Gabriela Hidalgo está preguntándole sobre esto. ¿Dónde quedan las burbujas sociales a las que el ministro Salas tanto ha pedido que se respeten en todo momento? Ale le está preguntando a usted, doctor, ¿qué podría pasar con el ingreso a clases en medio de esta segunda ola pandémica si estos niños ya se descentralizan, salen de sus hogares, regresan a instituciones y luego pueden volver? Es decir, puntualmente, ¿la probabilidad de contagio aquí va a aumentar, doctor? Va a aumentar en los cantones que tienen alerta naranja. Y en los cantones que tienen alerta naranja no debería haber una apertura con los mismos criterios que se están manejando para las zonas que están en alerta amarilla. Lo que tenemos que aprender ahora es que al principio de la pandemia en Costa Rica teníamos una estrategia país. Porque todavía ni nosotros en la caja, ni el señor ministro de Salud con su equipo de trabajo tenía idea dónde iba a prosperar más la enfermedad. Entonces, nuestra estrategia fue estrategia país, y con esto quiero decir estándar, homogénea, uniforme para todos. Para todos. Para todos. Conforme hemos ido aprendiendo sobre la enfermedad y conforme hemos ido aprendiendo sobre la pandemia, nos hemos dado cuenta que hay zonas más delicadas, zonas de mayor riesgo, y en este momento son varios los cantones que han sido declarados en alerta naranja. La pandemia se está desarrollando en estas zonas, y en estas zonas las medidas de aislamiento, las medidas de mitigación, las medidas de contención tienen que ser mucho más fuertes, mucho más rigurosas que en las zonas que están con alerta amarilla. Entonces, para un cantón que está en alerta amarilla y que posiblemente tuvo 1 o 2 casos, pero en este momento no tiene casos, la posibilidad de hacer una reapertura escolar tiene mucho más seguridad para los niños y para las familias que abrir un aula en una zona naranja donde definitivamente la posibilidad de contagio va a ser mucho más alta. Entonces ya no podemos pensar como país. Ya no es tuiticos todos junticos haciendo lo mismo todos al mismo tiempo. Ahora cada uno va a tener distintas responsabilidades y el señor ministro ha sido muy claro. Los que están en zona amarilla, de alerta amarilla, tendrán una serie de requisitos o de recomendaciones o de lineamientos, y los que están en zona naranja tendrán otros lineamientos. La burbuja social, Omar, no es un fenómeno estático. Conforme va progresando la pandemia, el manejo de la pandemia en un país, la burbuja nuclear tiene que abrir espacio para la burbuja que está al lado. Tiene que abrir espacio para otra burbuja que viene después. ¿Dónde está la mayor prueba de esto? En todas las personas que en este momento están yendo a trabajar a sus respectivos trabajos. Porque salimos de una burbuja social que es la gente que convive conmigo y nos desplazamos a un espacio donde yo estoy con otras personas con las que trabajo 8 horas, 10 horas, 12, 16 horas, dependiendo del gremio que estemos analizando y de la semana que estemos analizando. Entonces, las burbujas en algún momento, de acuerdo a lo que ha previsto el señor ministro, tienen que empezar a ampliarse, tienen que empezar a permitir que personas con gran compromiso y con mucha seriedad empiecen a ingresar dentro de la burbuja, y también elementos de mi burbuja tienen que reintegrarse a otros grupos de trabajo, como por ejemplo la gente que trabaja en diferentes empresas, y desde esa misma perspectiva en algún momento los niños que tendrán que llegar a sus centros de estudio, pero no con el mismo modelo de estudio, Omar. Es que no podemos decir que vamos a tener la misma condición. O sea, los niños van a estar distanciados físicamente, se les va a desestimular los juegos de contacto físico, se va a desestimular que el mismo niño vaya semanas seguidas a la escuela. Va a haber una alternabilidad de grupos que van a asistir a la escuela y al colegio, y además de eso, hasta donde comprendo lo que ha dicho el señor ministro, inicialmente van a ir los chicos más grandes de la escuela y los chicos más grandes del colegio, pero no los menores, los más niños, los de primero, segundo grado, incluso los de kinder, no están siendo convocados por ahora. En algún momento lo serán, pero no en este momento. Doctor,
¿La posibilidad de transicionar de alerta amarilla a alerta naranja? Ya lo hicieron los pueblos del norte. Esto depende de la forma en que se esté transmitiendo la enfermedad y sobre todo de los núcleos. Omar, cuando vos vivís en la ciudad y se detecta un caso y se le pide a esa persona que se vaya a su hogar, esta persona va a ir a una casa donde va a tener la bendición de tener paredes, techo, piso, cocina, baño, dormitorio y perfectamente se va a poder aislar. Cuando vos estás en una zona agrícola y se detectan varios casos, ¿cómo haces para aislar a esa persona físicamente? Sobre todo cuando se trata de un costarricense o de cualquier persona que vive en el territorio costarricense y que se ha desplazado de su hogar a la zona de la plantación. Es decir, es del todo impensable, Omar, que en algún momento gente del Valle Central vaya a colectar café al Pacífico Sur. Es del todo impensable que algún contingente de personas que tiene su hogar en la zona norte del país venga a la zona de Los Santos o a Turrialba a colectar café. De eso estoy hablando. Tenemos un grupo importantísimo de costarricenses que se desplazan de sus hogares a zonas de trabajo, en donde van a estar en albergues los más afortunados y en zonas de acopio de personas como son las barracas o los baches, los más numerosos. Y en esas condiciones de habitación, qué difícil es el aislamiento corporal, qué difícil es decirle a esta persona, mira, no podés volver a tu sitio de trabajo, a partir de hoy tenés que irte a tu casa. Doctor, continuamos hablando porque el tema que usted ha venido a desarrollarnos se las trae. Bueno, incluso esto, aunque Andrés decía que no hay una confirmación por parte de si era COVID-19, ya hay muchos medios de comunicación que están hablando porque son informaciones confusas aún de si esto pudo ser una complicación. Regresando acá a nuestro país, doctor, el tema de la transmisión comunitaria es algo que también nos ha llamado mucho la atención. Me gustaría que usted nos recuerde en qué consiste una transmisión comunitaria y si ya estamos viviendo una transmisión comunitaria en Costa Rica. Cuando hay una enfermedad infecciosa, la gente empieza a contagiar a otras personas que viven cerca o que trabajan cerca de cada uno de los enfermos. Entonces, una persona en el hogar, por ejemplo, puede llevar una gripe y al día siguiente dicen, mira, el papá le pegó la gripe a la esposa o se la pegó a uno de los niños o se la pegó al abuelo que llegó de visita o si no, un amigo lo llama por teléfono y le dice, mira, ayer estuve en tu casa y hoy estoy con el recuerdo de la visita porque me pegaste la gripe. Esa forma fácil de identificar quién le pegó la enfermedad a quién se va perdiendo conforme el número de enfermos va aumentando. Ya va a ser cada vez más difícil. Y es un trabajo impresionante, es un trabajo realmente excelente el que están desarrollando nuestros profesionales en vigilancia epidemiológica. Porque estos profesionales tienen que saber dónde surgió el enfermo, tienen que llegar a ese punto, tienen que identificar quiénes son los contactos cercanos, tienen que identificar quiénes son los contactos no tan cercanos, tienen que definir quiénes son posibles contagiados y además de eso tienen que rastrear a las personas que no están ya en el círculo inmediato de la persona enferma. Esta labor se hace cotidianamente y esos son los héroes que no tienen canción de esta pandemia, porque hemos sido de alguna manera privilegiados con muchos reconocimientos a las personas que hemos estado al tanto de los enfermos, que hemos estado recibiendo personas enfermos en los diferentes centros de salud. Pero la gente de salud pública, la gente de epidemiología, está haciendo una labor impresionantemente bella. Están identificando dónde están los enfermos y están identificando las redes de contagio. Ahora bien, Omar, cuando la enfermedad crece todavía más, llega un momento en que ya no se puede saber quién contagió a quién. Aparece un enfermo y dicen, bueno, ¿y dónde se contagió esta persona? Imposible saberlo. Pudo haber sido acá, pudo haber sido acá, pudo haber sido allá. No lo sabemos. En el momento en que empezamos a tener un número más abundante de personas en las que es imposible saber dónde se contagió, transmisión comunitaria.
Eso es transmisión comunitaria. ¿Estamos ya ante una transmisión comunitaria? No estamos en transmisión comunitaria, estamos con la posibilidad de transmisión comunitaria en las zonas de riesgo mayor, es decir, en las zonas naranja. En este momento, en las zonas amarillas, definitivamente no estamos cerca del riesgo de transmisión comunitaria. En las zonas naranjas sí estamos cerca de este fenómeno. Ahora, no hay que tener miedo, Omar, es que a todo queremos buscarle la razón para tener pánico. Transmisión comunitaria es obligada en toda enfermedad infecciosa, siempre, siempre. Ahora, la idea nuevamente es no llegar a transmisión comunitaria y que se nos salga de las manos todo. La idea es llevarlo contenido e ir entrando por sectores a transmisión comunitaria, manteniendo esos sectores protegidos, correctamente atendidos y los pacientes debidamente cuidados como debe ser, sin sobrecargar el sistema, sin abrumar a los profesionales, sin saturar los centros de atención. Transmisión comunitaria es un fenómeno obligatorio de toda enfermedad infecciosa. Y en este momento, por ejemplo, Omar, en el 2009 tuvimos H1N1. ¿Se acuerda usted de H1N1? Claro. Bueno, en el 2009 tuvimos exactamente lo mismo. ¿Qué le diría yo si en este momento afirmara, o más bien, qué me diría usted a mí, si yo le afirmara que en este momento H1N1 tiene transmisión comunitaria en Costa Rica? ¿Se asustaría? No. No, porque ya le perdimos el temor a la enfermedad y porque ya el virus se adaptó al costarricense y porque ya el costarricense tiene adaptación al virus y vacuna. Las dos cosas. Entonces, ya el virus se atenuó al grado tal de que H1N1 es una de las gripes propias de Costa Rica. Nosotros le decimos una gripe endémica, es decir, que vive en Costa Rica. Ya H1N1 es tica y anda con la roja. Totalmente tica. ¿Qué va a pasar con COVID-19? Varias cosas pueden pasar, Omar. Primero que nada, tiene muchos elementos en común con SARS-1, que fue el virus que afectó Asia en el año 2002, pero mayormente en el 2003, que produjo 8,000 enfermos nada más, pero con 800 muertes, un 10% de letalidad. ¿Qué pasó con SARS-1? ¿Dónde está SARS-1? No está. SARS-1 sufrió una extinción biológica. Luego vino MERS. MERS atacó a un número parecido de gente, pero mató al 34%, y ese era el temor con SARS-2. ¿Será igual de letal que MERS? Ya sabemos que no. MERS, ahí está, sombreado, medio escondidillo, a rato sale, a rato se esconde, pero no produce epidemia. ¿Pasará esto con SARS-2? Podría ser. Podría ser que SARS-2 tenga una extinción biológica y nos deje viendo para el techo todos. Es una probabilidad. ¿Será que SARS-2 va a tener un comportamiento similar al de MERS, que también es un coronavirus, y va a convertirse en una enfermedad casual que de vez en cuando ataque mayormente a alguien? Es una posibilidad. ¿Será que SARS-2 se va a convertir en un virus estacional y año con año nos va a visitar, perdiéndole cada vez más el temor y el respeto porque es una enfermedad que ya conocemos y que se ha adaptado? Es una posibilidad. Pero no está sucediendo este año todavía. Este año todavía tenemos un germen que produce enfermedad grave en un porcentaje de las personas. Y esa es la otra cosa que me tiene muy contento, Omar, que me tiene muy feliz. Porque cuando esta epidemia o esta pandemia se empezó a manifestar en Costa Rica, nos avisaron que el 20% de los enfermos iban a requerir de hospitalización. Pero Costa Rica, con todos los movimientos sociales y con toda la respuesta del costarricense, minimizó esta cantidad y la bajó a un 8%. Y hoy por hoy, en esta segunda ola pandémica, lo está bajando a 6.8%. 6% de los pacientes requieren de hospitalización. Gracias a las medidas que el pueblo costarricense sigue cumpliendo y que bajo ninguna circunstancia, Omar, debe de dejar de cumplir.
tenemos que mantener la guardia arriba, tenemos que seguir con el lavado de manos, con la tos correcta, con el estornudo correcto, con el distanciamiento corporal. Y tengo que agregar un quinto elemento estratégico, que es el uso de mascarillas. Ojalá mascarillas de tela para no golpear más la economía de muchos hogares que ya de por sí están bastante golpeados. La mascarilla de tela, que sobre todo se debe utilizar en lugares cerrados y sobre todo en lugares de mucha afluencia de gente y de dificultades para mantener la distancia, como por ejemplo el transporte público. Doctor, escucha mucha gente decir, bueno, es que ¿por qué abrieron las medidas? ¿Por qué hubo esta reapertura en la parte o en el sector económico del país? Claro. Y hay muchos hogares que también se plantean esto por el despertar de esta segunda ola. ¿Usted considera pertinente, doctor, que en algún momento tengamos que regresar a las mismas regulaciones con las que estábamos viviendo hace un mes y medio, 2 meses, al menos aquí en el Valle Central? No, yo no lo creo pertinente, no lo creo tampoco que sea imposible, espero que nunca suceda. Me voy a explicar. El señor ministro claramente estableció una estrategia con 4 fases para estos últimos 2 meses que terminan en cuanto empieza agosto. Estamos hablando de todo junio y de todo julio, aproximadamente. El señor ministro dijo, vamos a desarrollar una estrategia de reapertura con 4 fases. Curiosamente, estamos ya en los finales de la segunda fase y si las cosas salen bien como están saliendo, probablemente para todas las zonas amarillas vamos a entrar en la tercera fase, cosa que ya el señor ministro nos dirá si desea o no que se cumpla también en la zona naranja. Vamos a ver, él tendrá la última palabra junto con su equipo de asesores. Regresar a un aislamiento absoluto como lo tuvimos al puro principio, con una protección total, con una encerrona total, no es productivo para el país y tampoco es conducente a ningún beneficio en salud. Hemos ido abriéndonos progresivamente. ¿Ha habido una segunda ola catastrófica en el Valle Central, Omar? No. No. ¿Dónde se están abriendo más los negocios? ¿Dónde están concentrados los negocios? ¿Dónde está concentrada la industria fabril? En el Valle Central. ¿Se está descomponiendo la situación epidemiológica en el Valle Central? No. ¿Es necesario que el Valle Central, la gran área metropolitana, regrese a lo que tuvimos previamente? No. ¿Fue necesario impedir el paso a la segunda etapa en el Valle Central? No. Hemos ido progresando bien porque la gente se sigue cuidando. Y a pesar de que siempre hay un par de rebeldes que hacen lo que quieren, y a pesar de que la gente en las paradas de buses no quiere guardar la distancia, a pesar de eso, no hemos tenido un recrudecimiento de los casos en el Valle Central, sino más bien en las zonas rurales. ¿Podemos echar para atrás? Sí, claro que sí. Por eso, Omar, usted tiene toda la razón. Costa Rica tiene que entender que esto está a la mitad o menos. Todavía falta camino por recorrer. Y como lo dijo el señor ministro, podría ser que ahora pasemos a la tercera o que nos quedemos en la segunda etapa de reapertura o que lo hagamos por sectores. Para algunos sectores habrá que regresar a la fase 1 y si algún sector realmente tiene un embate terrible de la enfermedad, tendrá que volver al encerramiento total. Doctor, por lo que todos entendemos, el panorama aquí en el Valle Central está controlado, de acuerdo con lo que usted nos explica. Hasta ahora. Y sabemos que lo que era el Centro Nacional de Rehabilitación se abrió como el hospital especializado para atender casos de COVID. Sí. ¿Por qué si la emergencia está generándose más allá en la zona norte, es posible pensar en aprovechar los recursos que aquí no están siendo utilizados en este hospital para poder enfrentar la alerta naranja que se está desarrollando en aquella zona? No es necesario. No es necesario. Omar, no está generando hospitalización el incremento de casos. Los recursos de... Costa Rica es muy pequeño. Costa Rica es muy pequeño y tenemos muy buenas vías de comunicación, tanto terrestres como aéreas. Si en algún momento, por cualquier razón, fuera necesario desplazar pacientes muy enfermos, quiero hacer énfasis en esto, Omar, muy enfermos de la zona norte del país hacia el hospital SEACO, esto se va a hacer de manera expedita y se ha hecho. Se ha hecho.
Las características interesantísimas de la zona naranja de la región norte costarricense es que no está generando hospitalización al día de hoy, insisto, al día de hoy. Como consecuencia, los recursos de SEACO se están utilizando para 1000 cosas, aparte de para manejar pacientes hospitalarios. SEACO se está convirtiendo en un líder progresista de transporte aéreo de pacientes de alta contagiosidad, cosa inédita en Costa Rica. Se está convirtiendo en un centro de transporte terrestre de enfermedades infecciosas de alta contagiosidad y está generando cultura de transporte de este tipo de pacientes. SEACO está generando una cultura de manejo masivo de pacientes de alta contagiosidad, convirtiéndose en este momento en el centro hospitalario por excelencia de manejo de pacientes infecciosos de alta contagiosidad, cosa que Costa Rica no tenía. Omar, para cuando venía ébola, no teníamos un hospital donde tener pacientes de alta contagiosidad y de alto riesgo comunal. Íbamos a transformar el San Rafael de Alajuela en un centro de ébola. No lo hicimos en ese momento porque no fue necesario, gracias a Dios. Pero ahora encontramos en Senare la posibilidad de una transformación más expedita y más efectiva, y Senare lo convertimos en SEACO y tenemos 1.350 funcionarios que están trabajando activamente desarrollando protocolos de manejo de pacientes altamente contagiosos, infecciosos. ¿Cuál es la virtud para el sistema de salud de Costa Rica? Hombre, que estamos desarrollando una experiencia profesional sin precedente y nos estamos fortaleciendo a futuro. El día de mañana, que venga otra pandemia, que venga, estamos preparados. Y lo dijimos cuando empezó esto, Omar. Estamos preparados porque a COVID-19 lo empezamos a tratar con los mismos protocolos, con los mismos equipos de protección personal, con los mismos conocimientos, con las mismas habilidades con las que íbamos a manejar H1N1. ¿Fue desastroso H1N1 en Costa Rica? No. Pero sí fue desastroso en Honduras, sí fue desastroso en Argentina, sí fue desastroso en un montón de lugares. Hemos ido desarrollando habilidades y capacidades que ahora no están siendo explotadas al máximo porque gracias a las muy buenas políticas de salud pública y a las muy buenas estrategias de salud pública, Costa Rica ha logrado mantener COVID-19 dentro de una caja de zapatos. Ahí lo metimos y ahí se va a quedar. Creo que al final, doctor, el aprendizaje es no pecar de confiados. A pesar de que nuestro sector de salud, los líderes, ustedes que han estado resguardándonos, lo han hecho bien, doctor. Yo creo que es... Se observa con facilidad por parte de todos. Correcto. Pero este temor, esta pérdida del temor es lo que creo que puede jugarnos una mala pasada. Y me gustaría que usted cierre el tema, porque podríamos abordar el programa con el tema como tal, doctor. Pero que usted cierre la entrevista con esto, ¿no? Por favor, no pequemos de confiados ni perdamos un temor que en este caso es saludable. Nosotros hemos tenido la oportunidad como país de colocarnos como uno de los mejores países del mundo. No solamente, Omar, somos el país más feliz del mundo. No solamente tenemos una esperanza de vida que nos coloca como un país en vías de desarrollo a la cabeza de la esperanza de vida a nivel mundial. No solamente tenemos uno de los índices de mortalidad infantil más bajos de la región y del mundo probablemente. No solamente tenemos uno de los índices de mortalidad materno-infantil más bajos de la región y del mundo probablemente, sino que tenemos una seguridad social que le da atención oportuna a prácticamente todos los costarricenses y a las personas que viven en el territorio costarricense. Ese es un orgullo patrio. La Caja del Seguro Social y todo el sector salud son un orgullo para Costa Rica. Lo que hemos estado haciendo, Omar, es recordándole a la población que el éxito de esta campaña ha sido la respuesta de la gente. La respuesta de las familias, de papá y de mamá. La respuesta de los niños que se lavan las manos, que dicen no salgamos a la calle porque el doctor dijo en la tele que estaba el coronavirus. Esto es resultado de los adultos mayores que han hecho caso y dicen yo de mi casa no salgo. Hemos visto una verdadera
reacción popular masiva que nos llena de satisfacción y nos llena de orgullo. Y evidentemente, Omar, tenemos que seguir haciendo lo mismo y con más intensidad, porque la enfermedad está agarrando fuerza al norte del país. Y cuidado, si al cambiar los cultivos, no irá a agarrar fuerza también al sur del país. Tenemos que tener una actitud vigilante, tenemos que tener una actitud solidaria, tenemos que tener una actitud compasiva, una actitud verdaderamente espiritual, y aprender a respetar al ser humano y a darle a cada quien lo que requiere. Y en este momento, Omar, la enfermedad nos llama formalmente, fuertemente, insistentemente a defender a los demás, defendiéndome yo. Esa es la cosa. La enfermedad no soy yo, somos nosotros país. Y eso es lo que hay que estimular, que la gente siga haciéndolo. Gracias, doctor. Muchas gracias, porque este es el mensaje final. El doctor Marco Vinicio Boza, salubrista, entre muchas otras especialidades, tengo que decirles. El doctor es miembro del Centro de Coordinación Operativa para el Coronavirus de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y recuerde que usted puede repasar esta entrevista, que me parece muy importante que lo hagamos, en el Facebook de Buen Día dentro de un ratito. Doctor, muchas gracias. Siempre muchas gracias, tenerlo Omar. acá. Aprendemos mucho. Qué bonito estar acá. Gracias, doctor.